En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con vosotros. Una vez más el Señor nos ofrece la oportunidad de acercarnos a Él para que Él pueda sanar nuestros corazones. Pongamos con toda sinceridad ante Él nuestras culpas, nuestras negligencias, nuestra falta de generosidad, para que Él nos ayude en nuestro camino de conversión. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: «No le quitemos la vida», y añadió: «No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decían para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y, al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo.
Gloria y alabanza a ti, Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Hasta ahora, en estas dos primeras semanas de Cuaresma, los temas predominantes en la palabra de Dios nos invitaban a hacer un profundo examen de conciencia y descubrir, a partir de las palabras de Jesús, las cosas, las actitudes de las que nos tenemos que convertir, escuchando cómo nos propone el cumplir a fondo los mandamientos de la ley de Dios, no quedándonos en la superficie, sino descubrir la perfección que Él les ha dado a esos mandatos del Señor. A partir de ahora, en estas últimas semanas de la Cuaresma, van a ir proliferando, diríamos, los tintes dramáticos en la palabra de Dios. Vamos a empezar a oír las palabras matar, muerte, planes contra Jesús, etc. Se va a ir, diríamos, como materializando ese odio que le profesan y que va a culminar, como sabemos muy bien, con el drama del Calvario, pero también con la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Como marco del Antiguo Testamento hemos escuchado la historia de José y sus hermanos, no completa. Hoy hemos escuchado solamente este pasaje en el que, por la maldad de sus hermanos, José va a terminar en Egipto, circunstancia que Dios, que sabe escribir recto con líneas torcidas, aprovechará para que José en Egipto prospere y en un futuro próximo pueda estar en condiciones de auxiliar a sus hermanos y devolverles bien por mal, que es lo que le habían hecho. En esta historia
aparece de manera destacada la envidia de los hermanos hacia José. En el fragmento que hemos escuchado se habla solamente de la preferencia de su padre Jacob por José, porque había nacido ya cuando él era anciano y por eso lo prefería y, digamos más bien, lo mimaba, diríamos en nuestro tiempo. Lo mimaba más y por eso le había regalado aquella túnica especial. Pero no era el único motivo de la envidia de los hermanos, aunque hoy no aparecía. Sí hemos escuchado, como decía uno de ellos, ahí viene el soñador. Hacía alusión a los sueños que José había tenido, donde aparecía bajo símbolos el lugar destacado que él un día iba a tener frente a sus hermanos. Uno de ellos era, por ejemplo, que al hacer la recolección, la siega, al hacer las gavillas con los granos, con las espigas, la suya permanecía en pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban reverentemente ante su gavilla. Hemos de decir que quizá aquí también José tiene su parte de responsabilidad en la envidia que originó a sus hermanos, porque esta era una revelación para él. A él le servía para descubrir el papel que el Señor le tenía reservado, pero quizás se podía haber callado. ¿No comprendió que decir esas cosas ante sus hermanos iba a provocar precisamente envidia, por no saberse callar la revelación que el Señor le había hecho? Ciertamente pecó por lo menos de ingenuo, pensando que iba a caer bien lo que él decía, mientras que, lógicamente, estaba manifestando delante de sus hermanos la superioridad de su futuro, que iba a ser real, ciertamente, pero que mejor haber dejado que ellos lo descubrieran a su tiempo, y así no habría provocado tanta envidia. Naturalmente, eso no es excusa para esa envidia que lleva a la mayoría de sus hermanos a pretender eliminarlo, matarlo. Al menos hay dos que quieren oponerse a semejante crueldad, y aunque no se oponen del todo porque no consiguen liberarlo, pero sí al menos impiden que se le mate. Y de esta manera José termina siendo vendido a los ismaelitas, que lo van a llevar a Egipto, donde sabemos cómo continuó la historia, y es que el Señor lo utilizará para hacer esas grandes maravillas, como hemos proclamado en el Salmo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. A partir de ese mal, el Señor ciertamente supo sacar un bien para todo su pueblo. Este relato sirve de marco para la parábola que cuenta Jesús. Jesús toma la parábola del profeta Isaías, pero le da un sesgo nuevo, una nueva interpretación. Isaías hablaba también de la viña del Señor, pero era la viña la que no daba frutos, y el Señor se queja de ella. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Y sin embargo, en lugar de darme uvas, me da agraces. Me da uvas que no se pueden utilizar, que no se pueden comer. Es la viña la que no produce los frutos. Aquí, aun cuando el marco narrativo es el mismo, pero Jesús destaca otro aspecto. No es la viña la que no da frutos, la viña sí da frutos, pero son los labradores a quienes le había arrendado la viña los que no devuelven el fruto o no pagan el fruto que debían dar al dueño de la viña. Son ellos los responsables. Es a ellos a quien se dirige la crítica de Jesús. Por eso, al final, después de escuchar la parábola y la cita que hace Jesús del Salmo, la piedra angular que el Señor había fundado, reaccionan diciendo que esto va por nosotros. Efectivamente, Jesús estaba hablando de aquellos a quienes dirige la parábola. Dice al principio San Mateo
dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es a ellos a quienes va dirigida esta llamada a la conversión. Una vez más, las acusaciones de Jesús se producen no simplemente como la explanación de su mal humor o de su rencor o de su enfado, no. Las palabras de Jesús siempre van buscando la sanación, la salvación. Si les dice esto es para llamarles a que se den cuenta de cómo están reaccionando tan injustamente como estos labradores que, sabiendo muy bien que la viña no era suya y que habían acordado el pagar una parte de la arrienda devolviendo los frutos, no lo hacen. No solamente no lo hacen, sino que tratan mal a los enviados y, por último, tratarán mal al Hijo. Evidentemente, Jesús aprovecha la parábola también para hacer una lectura de la historia de Israel, donde los distintos criados que va enviando el Señor son evidentemente los profetas, aquellos a quienes el Señor envía para recordar a su pueblo sus pecados, llamándole a la conversión, pero el pueblo reaccionó mal y no se dejó convencer por esa llamada, sino que al revés, mató al mensajero, que se suele decir, dirigieron todo su enfado contra los que les venían a decir de parte de Dios aquello, y mataron a muchos de los profetas. Y por último, Jesús ya está anunciando la que va a ser su pasión. No la anuncia solo cuando dice expresamente el Hijo del Hombre va a sufrir mucho y va a ser crucificado y resucitará al tercer día. Aquí en esta parábola ya está anunciando lo que va a ocurrir con él. Venid, este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. ¡Qué locura! ¿Cómo podían pensar siquiera unos labradores que matando al hijo del dueño de la viña se iban a poder quedar con su herencia? Pero es que así de insensatos somos muchas veces cuando pensamos como no debemos, cuando pensamos hacer el mal buscando sacar de él un bien. Lo hacemos de manera irracional. Creemos equivocadamente que del mal vamos a poder sacar nosotros un bien. Eso solo puede hacerlo Dios, nosotros no. Por lo tanto, Jesús está claramente diciendo que estos labradores se parecen a los constructores a los que se refiere el Salmo, que desechan una piedra que sin embargo el Señor convierte en la piedra angular del edificio, la piedra sobre la que se sustenta la seguridad del edificio. Ese es el Hijo, ese es Cristo. Por lo tanto, al leer nosotros hoy la parábola, igual que los ancianos y los sumos sacerdotes de su tiempo, también tenemos que leer el reproche de Jesús a quienes, teniendo la obligación seria de dar frutos al Señor, devolver los frutos al Señor del cuidado que tienen que realizar en su labor como dirigentes, como bien sean gobernantes, bien sean pastores de la Iglesia, bien sean los padres con respecto a sus hijos, los educadores con respecto a sus alumnos. Tendremos que pagar al Señor unos frutos que con nuestro trabajo y la responsabilidad que el Señor nos confía hemos de conseguir. ¿Le estamos dando al Señor esos frutos que espera de nosotros? Es de nuevo una llamada a hacer un examen de conciencia y ver en nuestra vida cómo hemos actuado, cómo vamos haciendo y cómo deberíamos seguir actuando. De nuevo pasa lo que en la historia de José, que ese mal que la humanidad le inflige a Jesús, matarlo, de ese mal Dios Padre va a sacar un bien. Esa muerte va a ser salvadora. Esa muerte nos va a procurar a nosotros la vida. Y por lo tanto, a pesar de todo, nuestros pecados van a ser causa de salvación. Así es capaz de
organizarse el amor de Dios, saltando por encima de nuestros inconvenientes, de todo aquello que hacemos mal, Él va a sacar bien. Por eso no tenemos más que motivos para estar infinitamente agradecidos a nuestro Señor, que a lo largo de la historia siempre está realizando maravillas. Y por eso se nos pedía: recordad las maravillas que hizo el Señor. En nuestra vida ha hecho maravillas también. Tenemos que recordarlas para darle gracias y sobre todo para fiarnos de Él y dejarnos guiar por Él. Él es el pastor, el único gran pastor de nuestra vida, y a Él debemos seguir y escuchar su voz y seguir tras sus huellas. Acerquémonos confiados al Padre Eterno para presentarle nuestras súplicas. Por la Iglesia de Jesús, misterio en el que está presente la santidad de Dios y la miseria del hombre, y que es, por tanto, santa y pecadora al mismo tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ministros de la Iglesia Santa, para que a su vez sean santificados por la gracia del Espíritu Santo y puedan reflejar mejor el rostro misericordioso de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de la tierra, para que den los frutos que Dios espera de ellos, servicio al bien común, honradez y compasión con los desfavorecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias, para que la humilde aceptación de las limitaciones propias y de los otros aleje el peligro de envidias, rencores y enfrentamientos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no creen o han perdido la fe, para que les llegue la bondadosa llamada del Señor a volver arrepentidos a la casa del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que con nuestro combate de cada día y la ayuda de la gracia demos pasos concretos hacia una vida más propia de hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Omnipotente y altísimo Señor, Padre nuestro, gracias a Jesucristo, te pedimos que tu compasión nos alcance y nos lleve seguros por sendas de salvación, por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ascensión, María Rosa, Tomás, José, Antonio y Araceli, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que concedas a tu pueblo la salud de alma y cuerpo, para que, haciendo el bien, merezca ser defendido siempre por tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. La misericordia